¿cómo llegas tú un día a decir me voy a hacer político? O sea... ya ahora por toda la política. No, es que tienes unos cojones, no chaval. No estoy hablando de problemas ni nada. Es que Albert un día se pega un golpe y dice, en la cabeza, voy a ser político. Me lo he preguntado muchas veces. ¿Sabes? O sea, pero... Dormía en una litera. Porque para alguien que está desde fuera, a mí me queda como muy lejos el ser político, ¿sabes? No conozco conozco a políticos de pueblo, pero bueno, que se juntan ellos y al final en un pueblo es mucho más sencillo, pero a tu nivel tiene que ser muy jodido. Como pasa muchas veces en la vida, las cosas suceden por circunstancias, ¿no? Alrededor, no porque planifiques las cosas, ¿no? De hecho, acabé la carrera en ESADE, me puse a hacer el doctorado mientras trabajaba en la Caixa, que entré en Caixa, en oficina, luego hice unas oposiciones internas y yo estaba cómodamente, literalmente, pues en el letrado interno más joven, que entré con 24 añitos en Caixa, en el servicio central. O sea, todo el mundo te diría, pero ¿tú dónde vas, no? Es decir, estás ahí de puta madre, un horario bueno, un sueldo bueno, una carrera por delante, en tu profesión, has estudiado Derecho, estás de abogado en una entidad financiera potente, tal, en el sector de las cajas y los bancos, que es un sector bastante amable, digamos, en términos laborales. Y de golpe pasó, pues oye, una plataforma civil, me mola, estaba ahí metido por gente que conocía, pues mi profesor de Constitucional, frases de carreras, Albert Boadella, que lo admiraba, tal. Entonces, bueno, pues me impliqué ahí. Entonces, yo no fui un día que dije, me quiero hacer político, voy a meterme tal. Es que me llamó la atención lo que esos señores decían, y hicieron un manifiesto y estaba de acuerdo, iba a sus eventos y eran distintos, porque no era un meeting, era casi una terapia de grupo, una reflexión sobre lo que estaba pasando, un poco lo que veníamos hablando. Un poco lo de aquí, ¿no? Exacto, entonces, vale. Un poco eso, y de ahí surge y dicen, venga, pues si la gente quiere, vamos a montar un partido político. Y yo, que soy muy chapalante, pues digo, yo contad conmigo, ¿dónde os ayudo? Aquí, yo vivo en Granollers, yo soy abogado, puedo ayudar con los jóvenes abogados del partido. O sea, empezamos a implicarnos, pero decenas de personas. Y acabo un día yendo a un congreso fundacional de un partido para ser miembro de una ejecutiva y no me enrollaré mucho por distintas disputas internas, me acaban colocando a mi presidente un poco ahí de, mira, este jovencito que habla bien y luego ya veremos. Punto final de la historia. Es decir, no es que yo me dijera un día, venga señores, yo voy a estudiar. No, yo estudié Derecho, estoy abogado y está haciendo un doctorado en Derecho Público. Que es verdad que me gustaba lo público, sí, que es verdad que me gusta el Derecho Constitucional. Bueno, eso ayuda, ¿no? Pero no es una planificación. ¿No? La vida a veces no sabes por qué tú acabaste comprando esa empresa o conociste a no sé quién. Son suma de cosas. Son suma de circunstancias. Ante tu pregunta, digamos que de milagro o sin mucha planificación. La realidad es que luego me he dado cuenta, como decía Steve Jobs, ¿no? de los puntos, de seguir los puntos hacia atrás. Que claro, había estudiado Derecho, que me ayudó, estudié en esa de que estudié el máster con la parte económica, que me ayudó también para la política, estaría bien tener algunas nociones económicas, gané la Liga de Debate Universitario, con lo cual no tenía miedo a hablar en público ni a ir a los medios de comunicación, eso también me ayudó para poder contar. Coño, te acabaste despelotándote en la campaña. Claro, eso es fundamental, o sea, claro. Eso te es lo mejor de fueron todo. los votos. Entonces, claro, no lo sabías. Sí, he visto hay una foto, ¿no? De él ahí como las partes nobles. Entonces, claro, todo ese cóctel, cuando miras para atrás, dice, hombre, claro, a mí se me daba bien en el Parlamento porque, coño, llevaba un año y pico de haciendo debates por toda España. Oye, que tenía nociones de Derecho y de Economía me servían para hacer un programa o para presentar un proyecto. O sea, al final tu formación te acaba llegando, es lo que decía Steve Jobs en Stanford, ¿no? Si yo no hubiera ido a esas clases, ¿no? Sobre los estilos de letra y los estilos de tal, nunca existiría probablemente lo que luego hice con Apple, ¿no? Bueno, pues esto, salvando las distancias, si no hubiera hecho todo ese camino, no hubiera estado preparado para hacer de presidente un partido y candidato a presidente, ¿no? Entonces, más allá de para lo que vale el Senado, que ya sabemos todos que vale para muy poco, tampoco acabo de entender para qué metes a 300 tíos en un sitio tan bonito como el Parlamento para que des un discurso de puta madre y solo te aplaudan los de tu grupo y votéis en bloque. Es que no puedo, no tengo nada que decir, no puedo decir mucho. No, el sistema... Pero ¿alguna vez bajo un discurso de puta madre has convencido al otro? No. Para que te vote. De hecho, entonces, esa es otra de las cosas. A mí me encanta el parlamentarismo. Yo era un friki, ¿ves? Volviendo a lo de por qué las cosas. Yo estaba haciendo en la escuela de idiomas ahí en esa de que íbamos por las tardes y me acuerdo que mientras esperaba entrar en clase estaba la BBC y me veía los debates del Parlamento inglés, que son flipantes, porque están así uno delante del otro, una oratoria acojonante, son súper sarcásticos, y yo era el friki que veía, antes de entrar en clase, me ponía los cascos y veía los debates del Parlamento inglés. Y me flipaba, porque, joder, es la liturgia, ¿no? del parlamentarismo, la broma, el sarcasmo, la elegancia que tenía y tal, me gustaba. Y el parlamentarismo me flipa, o sea, a mí el parlamentarismo me flipa. Pero, ahí lo que digo, a lo que ibas tú, es... Tendría que haber un sistema, una reforma del modelo parlamentario. Eso para los griegos funcionaría, pero hoy en día... Y antes, antiguamente, en los parlamentos, incluso en España, se podía levantar un diputado, pedir la palabra e intervenir. Ahora no, está todo tan reglado, tan tasado, tan preparado, que es imposible que tú convenzas a alguien con un discurso o que tú puedas replicar sin que esté dentro del reglamento más o menos acotado. Entonces, entiendo que tiene que haber un orden, pero puede ser aquello un agora público o un guirigay, pero hombre, de pasar de que haya un cierto orden
a que todo esté tan tasado que no importa ni lo que digas, ¿sabes? Pues como tú decías, la pregunta parlamentaria, la gente no lo sabe, la pregunta parlamentaria del presidente de gobierno, o sea, tienes que pasar 4 días por escrito antes. Y tú la pones en escena allí, pero entonces digo, bueno, a ver, un momento. O sea, si le es que esto la gente no lo sabe. Claro, y esto es lo que realmente interesa, porque al final tú ves ahí un montón Pero de bien, pavos. un dato curioso que está muy bien, perfecto, que nos decía. Yo debo reconocer que echa la ley, echa la trampa, dentro de la ley, claro. Yo, claro, yo tenía tres diputados en el Parlamento de Cataluña ahí en el gallinero y me tenía que espabilar. Y entonces empecé a hacer una cosa, me lo empezaron a aceptar en la mesa, que es poner pregunta, y en vez de preguntar, pues la pregunta concreta decía, ¿qué opina el señor presidente de la actualidad política? O de los últimos acontecimientos políticos, ¿no? Entonces metía esa pregunta 4 días antes y así el gobierno no sabía lo que le iba a preguntar exactamente. Claro. Y entonces yo luego me esperaba los últimos acontecimientos y decía, señor Montilla, que estaba entonces, no, señor Mas, usted esto último que ha salido esta mañana, esa información que tiene que decir tal. Y claro, se quedaban un poco, esta no es la pregunta, digo, bueno, sí que la pregunta. Claro, tú lanzabas un genérico, ¿no? Bueno, es que fue una, bueno, es lo que digo, al final tienes que espabilarte un poquito, ¿no? El parlamentarismo es eso. Y en el Congreso de los Diputados lo empecé a hacer también cuando llegué. Y me acuerdo que alguna vez de la mesa decía, no, pero tiene que decir al señor Rivera que diga la pregunta concreta. Y yo les decía, tampoco hace falta concretar tanto. Digo, oye, si un presidente no puede contestar una pregunta en un parlamento, vamos, apague, vámonos, ¿no? ¿Vale? Entonces, a mí, yo si fuera presidente no me extrañaría que un tío me pregunte por una cosa de actualidad, ¿no? El líder de la oposición. Si no tienes capacidad para contestar, macho, pues ponemos un mono, como decías tú, ¿no? Entonces, con alguna de esas había tenido algún rifirrafe con el presidente, porque era en plan, de hecho me lo habían dicho una vez, pero claro, quedamos mal. Sí, una vez Sánchez me dijo, esta no es la pregunta que usted había hecho, no sé qué tal. Entonces, claro, la gente no entiende y dice, ¿cómo que no es la pregunta que había hecho? Claro, porque la gente no sabe que se la habías hecho 4 días antes por escrito, ¿no? Yeah. Entonces yo jugaba un poco con eso también para tener margen. Digo, coño, es que si no todo es a favor del gobierno en el parlamentarismo, porque se la pasas por escrito, se la pasas antes y cierra la réplica. Pues macho, esto es un 5-0, ¿no? Entonces tienes que tener, como yo soy diputado de oposición sobre todo y he aprendido también esas cosas como portavoz. ¿Y qué se obtiene de del parlamentarismo? ¿Qué podéis cambiar? ¿En qué se emplean esas horas? ¿Cuál es el resultado? El Parlamento tiene 2 funciones básicas. Una, el control del sistema democrático al gobierno. O sea, el gobierno lo elige el Parlamento y pasan cada 15 días para controlar al gobierno. Oiga, la ley esta que aprobó usted, ¿cuándo la va a presentar? Oiga, ¿por qué anuncia usted una subida de impuestos? O sea, tiene sentido. Es decir, los representantes del pueblo controlan al gobierno. Controlan cada 15 días al gobierno. ¿Y si no lo cumple, tiene alguna consecuencia? Bueno, políticamente se supone que como somos una democracia, que la democracia es el gobierno del pueblo, el pueblo y sus representantes pueden decidir o una moción de censura o votar a otro en las siguientes elecciones. Esos son los mecanismos que tenemos. Una democracia no es que cada 15 días eches a la gente, sino que hay unos tiempos, ¿no? Dicho eso, la otra parte importante del parlamentarismo, que es la más importante en realidad, es que es legislador. Es que cada vez que tocamos un botoncito en el Parlamento, cambia tu vida para bien o para mal. Esa es la parte influyente del Parlamento, que legislamos. Y hacemos una norma que se convierte en la norma fiscal, o el código de circulación, o la seguridad social, o la sanidad. Entonces, para mí la parte más bonita del parlamentarismo es que legislas, es que transformas la sociedad. Si lo haces bien, también si lo haces mal, metes la gamba. Y haces una mala ley y fastidias a un sector económico, o fastidias a una población, o te olvidas de una parte de una ley y luego tienes que enmendarla para mejorarla.